Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Una por Semana. Jimena, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, con un excelente martes primaveral. Estamos hoy con una invitada de lujo. Vamos a saludar a Marcelo, ¿no? A Marcelo Brizuela. Hola, buenas tardes. Sí, realmente venimos con un martes intenso en lo que hace a lo que vamos a escuchar y lo que se va a producir hoy aquí. Bueno, vamos a... vamos a invitar a presentar a la invitada. Es Alessandra Menicelli, es abogada y procuradora, recibida en la Facultad de Derecho en la UBA, ¿no? Y te desempeñaste desde junio del 2003 como síndica general adjunta de la Sindicatura General de la Nación. Así que bueno, tenemos el placer. Muchas gracias, Lali, por venir acá a nuestro programa. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Como para hablar, pero como yo queríamos que hagamos un poco de historia de cómo fue, digamos, todo el inicio de toda esta locura que está pasando hoy con Julio De Vido. Quisiera ver que nos pongas un poco en contexto, que nos recordes a los oyentes. ¿Cuál fue el motivo por el pedido del desafuero de Julio? Y por qué, supuestamente por qué causas o con qué motivos, digamos, no fue ese pedido de desafuero. Bueno, mira, en realidad esto se trata claramente de una persecución política, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que contar en el caso de Julio, porque él asume como diputado sin ninguna causa o con alguna residual vinculada a alguno de los trámites o de las denuncias que le había iniciado en su momento Laura Alonso y Patricia Bullrich y Federico Pinedo, concretamente gas natural licuado. Era una causa que estaba en trámite para cuando Julio deja la función pública de gestión como ministro de Planificación y asume como diputado. El primer año transcurrió, digamos, no te voy a decir tranquilo, pero mediados del 2016 lo citan a Julio porque se había armado la causa 11-2. Estuvo 16 o 17 oportunidades Bonadío rechazando la posibilidad de que Julio tuviese algo que ver con la causa 11. Y parece que, bueno, a mediados del 2016, y yo digo mediados del 2016 porque es coincidente también con el intento de condonación de deuda de Correo de Mauricio Macri, ¿no? Entonces él siempre hacía mucho ruido, tiraba un petardo grande para después hacer, no sé, un pozo de 15 metros. En el año siguiente a de este ruido, en la apertura de las sesiones ordinarias 2017, Mauricio Macri pidió concretamente cárcel para De Vido. Y los que se pusieron a trabajar en eso fueron Garabano, su ministro de Justicia, el fiscal Stornelli y la doctora Carrió, que ya venía persiguiendo a Julio desde el año 2004, con, bueno, miles de argumentos que si querés en algún momento los repasamos. Pero Macri pide cárcel a De Vido y lo que hace la doctora Carrió es pedir inhabilidad moral para Julio. Y en el mes de julio, justamente del 2017, se hace toda esa sesión vergonzosa y vertiginosa de la inhabilidad moral de De Vido porque tenía muchas causas. O sea, lo habían citado en 11-2, tenía esta de GNL, muchas causas. Y porque su función como ministro y era el más corrupto de los CAI, había empezado toda esta estigmatización y toda esta persecución. Por suerte, bueno, esa sesión que Julio realmente dio un discurso magistral. Esa te iba a decir, esa es la que él da el discurso. Sí, él dio un discurso muy, muy lindo que después fue usado, fue musicalizado, incluso cuando Claudio Pose hizo la serie El Rehén, ¿no? La verdad dio un discurso muy interesante contando quién era y qué había hecho, que es lo que realmente estaba en discusión, no la persona de Julio De Vido, sino justamente lo perseguían por todo lo que había hecho, por un tema político, por todas las obras. Y bueno, esa sesión fracasa. Julio obtiene 16 votos a su favor por sobre los que necesitaba, y transcurre, digamos, tranquilo, pero bueno, 3 meses después, en octubre, ellos ganan la elección de medio término. Ganan el 23 de octubre la elección de medio término, y ya a principios de octubre estaban persiguiendo por la causa GNL al subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, el licenciado Roberto Barata. Y entonces piden la prisión para Julio De Vido porque
habían encontrado una causa que se llama ICRT, que es una causa, cuando asume Néstor Kirchner el gobierno, él dice: no quiero auditorías con consultoras externas, privadas, quiero que las auditorías y la asistencia técnica al Estado la presten las universidades públicas. Para eso también además creó muchísimas universidades públicas, y eran las que además debían empoderarse del conocimiento y la ciencia aplicada. Y entonces se firmaron convenios con muchas universidades desde el 2004 en adelante. Y en este caso, Julio había ratificado un convenio que se firmó en el 2008 con la UTN, y la UTN para asistir a Yacimientos Río Turbio, en toda la tarea técnica que tenía a su cargo. Y la UTN, en todas sus delegaciones, digamos, provinciales, lo que hace es constituir fundaciones, que es la forma de utilizar los recursos propios de la universidad. Los aplica para hacer laboratorios, los aplica para becas, los aplica para, no sé, informatizar distintas áreas, para mejorar la situación de los edificios, para distintas cosas. Entonces el juez estaba investigando justamente si había habido desvío de fondos en la Fundación UTN de la Delegación Río Gallegos de la UTN, provincia de Santa Cruz. El fiscal Stornelli era el fiscal de la causa, y le pedía al doctor Rodríguez, que es el juez de la causa, todo el tiempo que citara debido, les había fracasado la de mitad de año con la inhabilidad moral. El periodo del Congreso. Citalo, indagalo. Y en realidad lo que el doctor Rodríguez lo dijo varias veces, él no tenía ni siquiera mérito para llamar a Julio debido a una declaración testimonial, mucho menos una indagatoria. Pero bueno, enojado con eso, el doctor Stornelli, el fiscal Stornelli, el fiscal rebelde Stornelli, que lleva casi 200 días en rebeldía en Dolores, se fue a la Cámara y le pidió a los camaristas, al doctor Irurzun concretamente, que buscara la forma de llamar a indagatoria y poner preso debido urgente. Bueno, ahí fue cuando el doctor Irurzun inventa esta teoría de el poder residual, ¿no? Que eventualmente Julio podía llegar a entorpecer la investigación, y entonces, sin siquiera haber prestado declaración indagatoria, pidieron el desafuero de Julio debido. Y la verdad que creo que el Congreso, los pares, los propios, los del Frente para la Victoria, Julio era diputado por el Frente para la Victoria, no existía Unidad Ciudadana ni nada que se le parezca, se perdieron la oportunidad histórica de dar un debate histórico que hubiese sido, que hubiese sido la defensa del modelo. Nosotros no nos tenemos que olvidar que durante la gestión de Néstor Kirchner se puso en valor fuertemente, con los juicios y castigo a los genocidas, todo el tema de los derechos humanos. Por eso es que cuando quisieron hacernos el fallo del 2x1 en la Corte, salimos todos a reclamar. Pero no se puso en valor nada de lo que se hizo en cuanto a infraestructura para el desarrollo productivo del país federal, que fue toda una tarea de planificación a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de forma descentralizada con provincias y municipios. Fue una tarea técnica realmente muy importante y muy necesaria. Y esa discusión me parece que hubiese dado el marco como para frenar también este neoliberalismo salvaje, además de evitar no solo la persecución y el encarcelamiento de Julio y de más de 70 compañeros, incluso el de Milagro Salas, que ya se había producido, que era una cooperativista. Eso fue inmediatamente, digamos, ¿no? A la semana fue digamos, como que fue el ensayo, el ensayo a ver si a nivel social se podía ir a la carga con los demás presos políticos, que hoy, evidentemente, lamentablemente fueron así también, ¿no? Bueno, la política tropezó indudablemente con la misma piedra dos veces, porque no solo no defendió en su momento a Milagro Salas, sino porque tuvo que constituirse un comité para la defensa de los derechos humanos de Milagro Salas, que había sido... vos fíjate que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interviene en el caso Milagro Salas por las condiciones infrahumanas de detención en las que estaba. O sea, lo de Jujuy era
como lo que está pasando hoy en Ecuador, lo que está pasando en Colombia con presos políticos. Venimos de un segundo encuentro muy interesante con la Liga Argentina por los Derechos Humanos y con gente de todos los países de América Latina que están sufriendo el neoliberalismo, y la verdad que las condiciones de detención son infrahumanas. Yo me vivo quejando que Julio está hace 700 días en una cárcel de máxima seguridad en condiciones lamentables, pero lo que está pasando en América Latina es muy, muy grave. Bueno, no quiero desviarme de esto. No, igual después te iba a llevar también un poco para eso. Lo charlamos, sí. Bueno, lo que pasa claramente es que la Cámara dice prisión urgente a Julio Debido y desafuero. Rodríguez obedece ciegamente, cosa que no corresponde hacer, porque el juez tiene autonomía para decidir si llama o no llama indagatoria, claro, si pide o no pide el desafuero. La segunda instancia es de revisión y no tiene por qué ordenarle nada al juez de primera instancia. Pero bueno, obedece Rodríguez y se suma con GNL Bonadío, que ya había detenido a Roberto Barata. Y llegan las dos causas a la Cámara de Diputados, y los diputados nuestros, según dicen ellos, porque yo te aclaro que voy mensualmente o cada 15 días me peleo con alguno de ellos, y siempre pido explicaciones y todos me dicen, íbamos a perder, por eso no bajamos, íbamos a perder, por eso no bajamos. Yo digo, nos perdimos el debate histórico que ustedes tendrían que haber dado y no estarían persiguiendo. De decirlo, era el momento en que había muchos de los propios que se estaban cambiando de bando. Lograron el desafuero de Julio. Hubo una sola legisladora a la que siempre le debía estar eternamente reconocida, y es Araceli Ferreira, de Movimiento Evita. La diputada correntina Araceli Ferreira fue a ver a los dos jueces para preguntarle cuáles eran las causas. Porque, ¿qué pasa? Cuando te piden el desafuero de un legislador, vos tenés que aplicar la ley de desafuero y tenés que hacer una evaluación de mérito. El Poder Legislativo no es empleado del Poder Judicial, entonces no puede hacer lo que el Poder Judicial le dice. Tiene que decir, momentito, a ver, ¿cuál es el mérito para que usted pida a uno de nuestros integrantes el desafuero y ponerlo preso? Porque venía una cosa tras de la otra. Bueno, ya, eso ya es otra instancia, digamos, claro, lo desaforaban e iba preso, así. Y entonces, Araceli Ferreira fue, por supuesto Bonadío no la recibió, pero Rodríguez, palabras más, palabras menos, la puso al tanto de esta situación anómala, que era que estaba obedeciendo una orden de la Cámara, que él no había tenido mérito hasta ese momento, ni siquiera para llamar a Julio a una declaración testimonial. Así que con mucha cobardía, los pares de Julio lo abandonaron a su suerte, lo desaforaron. Y bueno, obviamente que el día del debate en el recinto, que fue vergonzoso, porque la que se lució ahí fue la doctora Carrió, destilando todo su veneno, bueno, el que siempre tuvo y tendrá. Bueno, lo que pasa que también recordemos que, como vos bien planteaste, fue después del 2016, después de las elecciones de 2017, 23 de octubre. Sí, exacto, de las primarias, sí, digamos, claro. Y con un porcentaje que es, todavía uno no entiende, como Lilita Carrió, bueno, sacan un 50 y pico % y venía de sacar un 2%, ¿te acordás? Nosotros anterior, tenemos claro, como una sociedad o rara o medio enferma o algo. Nosotros creo que como sociedad tenemos que darnos como un debate, ¿no? Sobre claro, qué tipo de representantes necesitamos, queremos o nos interesa que nos aporten algo, porque o nos aportan creatividad, o nos aportan proyectos, o nos aportan odio, veneno, grieta, enfrentamiento. Creo que eso fue sorprendente, porque de repente tener un porcentaje, un 3, un 4%, creo que se había tenido, una cosa así, pasó a 50% de la sociedad porteña la votó a esta señora. Y fue uno de los puntales, como bien planteabas, para pedir el tema del desafuero. Bueno, perdón que interrumpa, pero eso tiene que ver con la oportunidad que tuvo Lilita Carrió de aparecer esos 2 años, de 2015 a 2017 hasta las elecciones, en todos los medios oficialistas, haciendo esto, destilando odio, y era el auge del antikirchnerismo, y entonces para mí no fue, o sea, es sorpresivo la cantidad, pero no el momento.
por qué venía en esa dirección. abatida contra todo lo que fuera kirchnerismo. Entonces ella era como el exponente opuesto en Está ese bien, momento. Igual te digo, Una construcción de los medios. sí, igual claramente. te digo una cosa, Jimena, la doctora Carrió siempre se caracterizó por perseguir a Julio De Vido. Ella, desde que Julio asume en el 2004-2005, fue ella la que arrancó con el tema de los sobreprecios en los planes de vivienda. Y tan fuerte fue el tema, el planteo de ella, que yo le dije a Julio, le digo, Julio, en la constitución de mi provincia, de la provincia de Santa Cruz, el funcionario público que es falsamente imputado de un delito que da lugar a acción pública tiene obligación de querellar para vindicarse, así lo dice la Constitución. Es una de las más nuevas de las constituciones secretas del 58. Entonces yo le dije a Julio, mira Julio, me parece que hay que hacerle querella, cuando en su momento se podía hacer querella por calumnias contra un legislador, que luego se eliminó como posibilidad legal. Y lo hicimos. Y la doctora Carrió se escapó todo el tiempo. Ella se pasó 2 años sorteando con chicanas procesales que le pidieran pruebas de lo que estaba diciendo, porque no había habido ningún sobreprecio, y luego después se acreditó que así fue. Y entonces venció el plazo, vencieron los 10 años, prescribió, y ya está, ella se fue contenta a su casa de esa causa. Bueno, como está ahora, digamos, porque durante estos 4 años se dedicó a ensuciar el nombre de otros dirigentes sin ninguna prueba, y hay algunos que por suerte están saliendo a la luz de que son totalmente acusaciones falsas. Pero es esto, es por qué tenemos dirigentes que pueden decir cualquier cosa adentro del Congreso de la Nación y no y con una impunidad absoluta. Y es que tal vez sea la hora de recordar que en realidad estos no son dirigentes del pueblo que llegan por el voto popular o por la soberanía del pueblo, son empleados de un verdadero poder que es el que está definiendo. Por eso yo te escuchaba, Lali, y decía, sí, hubiese sido fantástico ese debate, probablemente hubiese sido fantástico y lo hubiésemos encontrado en la letra chiquita de la llamada número 726 de la página 500 de algún artículo que se escribiera por allí, porque en definitiva hoy los debates legislativos no tienen que ver con la democracia, son escenarios en los que luego se hace un recorte y se genera humor popular en una dirección o en otra, siempre en una dirección, sí. A partir de una edición. El adversario político tampoco es un sujeto que está sentado en la banca escuchando lo que está diciendo el otro, viviendo la profundidad de esta discusión, sino sencillamente está viendo una estrategia, está viendo... es casi una coreografía y duele mucho enfrentarse al Poder Legislativo bailando una música que la legisladora Carrió pone a pedido de alguien. Sí, vergonzoso, vergonzoso. Yo me estaba acordando recién, ustedes se acuerdan cuando ella fue a Córdoba a insultar a De la Sota, sí. ¿No? Y un periodista, y después habló del narcotráfico y de ese esquema en Córdoba, y un periodista le dijo, pero doctora, ¿usted tiene pruebas de lo que está diciendo? Y ella se dio vuelta, lo miró y dice, ay, ¿vos también querés pruebas? ¿Que sos como debido? O sea, una cosa, un grotesco, pero en cualquier país civilizado del mundo, creo que estaríamos haciéndonos un planteo sobre la estabilidad emocional de esta persona. Pero acá no, acá tenemos un poder judicial dormido, acallado, pisoteado por el poder ejecutivo y sus operadores. Y tenemos un poder legislativo que gráficamente está como está hoy, tapado. ¿Vieron que están haciendo unas refacciones? Bueno, no está funcionando. Las instituciones en nuestro país han dejado de funcionar. Entonces tenemos que volver al ejercicio democrático de que el Poder Ejecutivo haga su trabajo, el Poder Legislativo haga el suyo y el Poder Judicial haga el suyo sin interferencias de nadie. Sí, en los días que corren parece que el poder mediático es el cuarto poder, es el más poderoso. Dejó de ser el cuarto. Claro, por eso es el que parece que fuera el que pone las cartas sobre la mesa y dice a qué se juega y quiénes juegan. Es que se asoció al poder real o ahora integra el poder real. Y esto es lo más grave para la democracia. Y ni siquiera un poder real de nuestro país. Es un poder real imperial que viene a querer inmiscuirse en nuestras
democracias latinoamericanas, o sea, fue muy fuerte esto de la patria grande, fue muy fuerte el mensaje UNASUR, fue muy fuerte el mensaje Lula, Chávez, Kirchner, Evo, Correa, a ver, se estaba generando yo creo que una fue, fuerza. sí, exacto, yo creo que fue uno de los, a ver, yo tengo 52 años y creo que es uno de las veces, unas pocas veces que recuerdo que más cercano a un bloque, digamos, muy peligroso con relación a Estados Unidos y a Sí, Europa. lo habíamos discutido en algún programa, el tema de que para poder, digamos, tener políticas sociales necesitas la contención, digamos, o el apoyo de la región, que uno solo no puede salir al mundo, y que la unión de América Latina era muy era muy poderosa, porque si son los que tienen América del Sur, es el continente que tiene más recursos a disposición y que provee al resto del mundo, si además tiene poder político, eso generaba una desestabilización, claro, una desestabilización en la cuestión de poderes del resto del mundo que están acostumbrados a que América del Sur sean proveedores. Claro, a primarizarnos, claramente. Exactamente. Entonces, también lo hablábamos en el sentido de que era estratégico la posición de Cristina Kirchner como vicepresidenta para que pudiera restablecer esta estrategia, claro, esta estrategia latinoamericana de un poder realmente que responda a los intereses del pueblo latinoamericano y no a los poderosos del norte, digamos. Claro. No, esto es así de claro. Y lamentablemente, bueno, encontraron, digamos, el discurso apropiado, ¿no? El discurso que podía permear en ese momento, que era de la corrupción. Porque, aparte, no nos olvidemos nosotros que en diciembre del 2015 la discusión en este país era la participación del trabajador en las ganancias de la empresa. Y hoy estamos con la gente en la calle muerta de hambre, durmiendo en la calle, sin trabajo. Entonces, ¿qué discurso podía llegar a permear? A ver, inventemos algo. Bueno, es lo que nosotros sabemos y hemos vivido siempre, la corrupción. Y la corrupción es un tema que en Latinoamérica... pero permeó inmediatamente en toda Latinoamérica. Y en varios países, claro, en todos los varios países. Es la construcción contra la que luchó en su momento Europa también, porque, bueno, la falta de transparencia también oscurecía muchísimos procesos. Y ellos eran los que... Vos fíjate que nadie puso el grito en el cielo, y ahora sí se escuchan los programas de televisión, cuando, violando la ley de ética pública, gente que estaba de un lado del mostrador se saltó del otro automáticamente a hacer negocios para sus propias empresas. Tal cual. Fíjate que recién ahora, 4 años vista, estamos reaccionando a eso. 4 años vista, nos estamos planteando que hoy el Poder Judicial le ha dicho a la Oficina Anticorrupción: che, ¿qué hiciste durante estos años? ¿Por qué no te dejas auditar por la AGN? ¿Qué estás escondiendo? Sí, bueno, ni hablar del papel de Laura Alonso, y hemos tenido irregular, digamos, ¿no? Y hemos tenido que pasar por una modificación de la norma de creación de la Oficina Anticorrupción para poner a una persona que no tiene ninguna idoneidad técnica en materia legal, no es abogada, no puede interpretar nunca una norma jurídica. Lali, repasar el boletín oficial en las designaciones de funcionarios de primera, segunda y tercera línea del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires es encontrarse en todos los decretos la excepción a los elementos de idoneidad requeridos para el cargo. Claro. Es una constante, era leerlo y eran todos los decretos de nombramiento iguales, nadie estaba en condiciones y se exceptuaba. Claro. Esto fue una regla y esto lo dejamos pasar porque está escrito en el mismo lugar donde hubiese estado el debate, en ese lugar que no se ve, eso que está silenciado, que cumple una formalidad pero que no llega a la gente, que se alimenta solamente de lo que les dicen los grupos monopólicos. Sí, no, la verdad que es terrible. Es terrible lo que ha pasado, es terrible cómo hemos estado dormidos o genuflexos como sociedad, dejando que pasara todo esto. Y bueno, y la reacción se vio en las PASO, ¿no? Escuchar a Macri diciendo eso no pasó, me hace acordar, hay una cumbia que dice eso no pasó, que también era...
si no me acuerdo no pasó. Bueno, si él no se acuerda, lo siento, pero realmente creo que las PASO pasaron, la gente reaccionó como debía reaccionar, porque llegamos al subsuelo. Sí, igualmente creo que también ya lo habíamos discutido, lo aclaro por los oyentes que me escuchan repetir. El tema de que en estas PASO lo que se vio y lo que supongo que se va a ver en estas elecciones es un rechazo y optar por otro modelo, lo que no quiere decir que realmente estén convencidos de que ese modelo es el que funciona. Entonces, que el gran desafío en los años que siguen es hacer entender a la gente de qué estamos hablando cuando hablamos de un modelo o del otro, y qué es lo que están eligiendo, y qué es lo que tienen que elegir cuando van a votar. Es muy cierto lo que estás diciendo, y es muy inteligente y es muy real, y no está pasando. Porque estamos ante la comodidad de decir el modelo de acumulación capitalista, el modelo de especulación financiera fracasó, dejó a muchos excluidos, sigue manteniendo su porcentaje, que nunca fue más o menos del 30-38% de la población, que está cómoda con eso, porque son los que, si bien un modelo social nacional, son productores, y si bien un modelo neoliberal, son especuladores, ¿no? Pero creo que no se dio en este debate, de elección, en este momento eleccionario, esto que vos decís, salvo por ahí en los discursos de Cristina, que ella sí razona y cuenta cuando muestra su libro y qué sé yo. Que es la mejor campaña política. Bueno, porque ella es una gran oradora, ella es muy clara explicando la estrategia política, que bueno, llama a veces más peronismo, menos peronismo, pero es peronismo, es modelo social nacional claramente. Lo que no han terminado de contar fueron todas las herramientas que hubo y que se definieron estratégicamente en la plataforma electoral de Néstor Kirchner, y era la que se llevaba adelante para poner en vigencia ese peronismo con modelo social nacional. No era un peronismo como el de Menem, más liberal, que hizo confundir a lo que era el peronismo. A muchos, pero el modelo que traía Néstor Kirchner, y que lo traía desde Santa Cruz y desde sus 3 periodos como gobernador de la provincia, era un modelo de identificación de demandas concretas, eso de donde hay una necesidad y un derecho de vida, era claramente un dogma en el caso de Néstor Kirchner, porque él atendía las necesidades puntuales, y por eso creó un Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, desde el cual poder evaluar cuáles eran las necesidades de infraestructura, de servicios y de equipamiento para el desarrollo productivo del país. Cada localidad es diferente, con lo cual había que corregir asimetrías regionales para poder trabajar después en la corrección de las desigualdades que venían de la mano. Nosotros veníamos de un 2001-2002 donde el tejido social y productivo estaban hechos de goma, totalmente. Sí, no se podía hacer universidades en lugares donde no hubiera cloacas. Exacto. Bueno, exacto. Entonces, pero vos fíjate que hoy no solo hay destrucción de tejido social y productivo, sino que hay movimientos sociales sin mensaje hacia quienes van a atender sus necesidades básicas insatisfechas, porque hoy más que de pobreza y de miseria tenemos que hablar de gente con necesidades básicas insatisfechas, que son los chicos del futuro, son nuestros futuros políticos, nuestros futuros dirigentes, nuestros futuros científicos, que están sin comer hace 4 años. Entonces, ¿qué futuro estamos? O sea, hay cosas como muy urgentes, y aparte, desde la política, contar todo lo que se hizo, que es un poco contar lo que se hizo desde planificación. Y cuando vos contás lo que se hizo desde el Ministerio de Planificación Federal, no podés obviar a la figura de Julio De Vido, que hoy la política no lo está reconociendo como un preso político, ¿está? Porque hay un ninguneo desde la política a los presos políticos. Llamamos arbitraria detención de De Vido, arbitraria doctrina Irurzun, arbitraria privación ilegítima de la libertad, que en algún momento espero poder presentar una demanda contra toda esta gente que ha privado ilegítimamente de su libertad a mi marido durante 700 días, pero no los están llamando presos políticos, y en el país hay más de 70 personas privadas ilegítimamente de su libertad, desde Jujuy hasta la Patagonia, porque hay una persecución feroz
a los mapuches, hay una persecución feroz a los cooperativistas, hay una persecución feroz a todo lo que tiene que ver con la economía social y la economía popular. La verdad es esta. Sí, sí. Así que, bueno, si no se habla de cuál había sido la planificación hasta este momento, ese debate parlamentario que me hubiera gustado escuchar y que me hubiese enorgullecido, creo que estamos, como decís vos, contando que este modelo no sirvió, pero que no sabemos cuál es el que viene. No lo sabemos, la gente no lo va a terminar de entender y no podemos seguir mutando en nuestro país entre un modelo social nacional y un liberalismo, pues son dos extremos. Nosotros tenemos que encontrar un cauce medio razonable que nos permita que en nuestro país exista todos mecanismos de financiamiento financieros para el desarrollo productivo, no que estemos pidiéndole plata y endeudándonos, poniendo como garantía nuestros recursos naturales, que yo como santacruceña les aseguro que no voté, ni acepté, ni aceptaré nunca que ninguno de los recursos naturales de mi provincia esté como garantía de esta deuda monstruosa que ha tomado el gobierno nacional. Con lo cual, señor Macri, hacete cargo, acá hay una santacruceña que no votó para que vos regales el glaciar Perito Moreno. Y ayer hablé con una radio de Tierra del Fuego y los de Tierra del Fuego tampoco aceptan que las Malvinas sean el botín de guerra de este endeudamiento feroz. Y andate a cada una de las provincias y a Neuquén con vaca muerta, los recursos naturales son de las provincias que son anteriores a la nación, con lo cual nación empezá a escucharnos y Macri hacete cargo. Sabés que mientras yo te escuchaba pensaba en ese modelo concretizador de Néstor al crear un ministerio de esta talla, y pensaba que mientras a nivel nacional se hacía esto, en la ciudad de Buenos Aires se contrataba a Ravi Shankar, se hablaba de respiración y se reunían multitudes de gente a respirar en Palermo, a sacarse de la cabeza cualquier idea concreta, cualquier preocupación política del hombre común, para ponerlo en esta suerte de historieta New Age que hace que después se junten un 50%. Es un trabajo absolutamente eficaz que muestra la existencia de dos países en uno. Claro, lo que pasa es que también eso que Ravi Shankar y toda esta New Age pudo darse en un contexto donde la gente no tenía tenía hambre. No tenía hambre, claro. Tenían las necesidades cubiertas. Bueno, pero se podía hacer más serio nada más. Claro, pero en el país porque en general es más batallador. Sí, pero en el país se discutía el tema de ganancias, se discutía que no se podía comprar dólares, eran otras las discusiones. Entonces, en un país así, vos podés dedicarte al ocio y a ver qué haces y te sentás en una plaza a hacer control mental. Pero en este país, donde los chicos están comiendo mal o hay chicos que no comen, entonces, ¿cómo te vas y te sentás en una plaza a hacer control mental? No. De todos modos, yo te interrumpo porque esa estrategia también, porque fue una decisión estratégica del gobierno, lo que catapultó, anuló la política. Es la decisión estratégica de mirarse el ombligo, son herramientas de sanación individual. Claro, sí, todo está apuntado en esa yo pasé por ese camino, pero por una necesidad personal, espiritual y lo que fuere, lo viví durante 10 días. Pero cuando vos lo incorporás para mirarte el ombligo egoístamente, como lo plantea el neoliberalismo, importarte un corno, las necesidades del al lado, lo que le está pasando al otro, bueno, entonces ya estamos en un problema. Y aparte para suplir el pensamiento político. Claro, y el pensamiento crítico. También. Suplirlo, no decir, claro, analizo una parte mía que no sé qué, y mientras tanto sigo pensando en el ser social. No, era para abolir la idea del ser social y generar este individualismo. Claro, lo que pasa es que todo eso puede llegar a tener cierto sentido en un contexto donde el país funciona, o sea, todo lo que tenés alrededor funciona. Esta campaña que quisieron hacer lo mismo que en el 2015, 2017, no le funcionó porque la gente tenía otras necesidades y no podía detenerse ahí. El país está estallado. Claro, entonces no hay, o sea, no había... No penetró ese
esa política porque la gente no tiene trabajo, no tiene plata para llegar a fin de mes, las deudas Sí, las si están hubiesen acumulando. sido más pícaros y en paralelo hubiesen hecho lo que vinieron a hacer, porque esto es estratégico, lo que Tal vinieron a cual. hacer, el plan de negocios era muy claro y muy Por perverso. eso, para mí, cuando lo llaman incapaz, No, es una no, es una un error simplificación. y es un Exacto. error total, Tal cual. porque Bueno, puede porque ser no una se está- característica y creo- personal, amén de... No, si que es una característica personal no me cabe No, ninguna no, duda, no, pero claro. que no hay incapacidad en la No. estrategia que vinieron a instalar no y es en propia, la, pero no el es No, plan porque de fueron negocios. muy eficientes No. en todo el plan Sí. de negocios que Sí. o sea, Que vinieron para a ver aplicar. que vinieron a aplicar. Entonces no creo que se desvía, y creo que Cristina lo dijo en alguna de sus presentaciones hace poco, el tema de que no hay que quitarle el peso que tienen las políticas neoliberales, que no es un tipo Tal que cual. es incapaz, no es Sí, un sí. gobierno incapaz, son las políticas. Bueno, y eso mucha Y gente la- en nuestro espacio lo dice, ¿eh? y Claro. y no las lo pedimos. responsabilidades y Ajá. las responsabilidades, porque yo me he cansado en estos 2 años, en estos 700 días que mi marido está preso y que yo salí un poco a hacer su defensa, de plantear y demostrar lo que fue el plan estratégico territorial, que Julio lo dejó sobre su escritorio cuando se fue, con un informe de control y de gestión, con acciones a corto, mediano y largo plazo, que de interrumpirse generaban perjuicio patrimonial al Estado y responsabilidad personal del funcionario público. Para tratar de diluir la responsabilidad personal del funcionario público, lo que hizo Macri fue desdibujar en 3 ministerios distintos las responsabilidades y las incumbencias del Ministerio de Planificación. Ahora están en Interior, en el que era Ministerio de Energía, bueno, ahora Secretaría, y si podían el departamento, desaparecerlo y si también, podían claro. hacerlo desaparecer Cuando- mejor todavía, transporte. Claro, pero que cuanto Pero- menos se hable de Claro. energía, mejor, Bueno, cuanta claro, menos importancia tenga, claro. mejor, entonces ellos Pero- pueden negociar. Ellos pueden hacer lo que quieren, pero ahora estamos ante un recambio institucional y para poder prender la economía hay que tener energía. Y es lo que estábamos Estamos hablando hace hablando, un rato, exacto, ¿no? de que si La está en manos de energía, estos- todo lo que significa prestación de servicios públicos están monopolizados en las manos de los allegados, amigos, socios. ¿Cuál sería la alternativa como para evitar eso? Porque ¿cómo se hace? Mirá, Julio, A ver, lo- ganamos, Julio, ganamos el bueno, 11. Julio lo dijo en varias entrevistas que tuvo oportunidad, y él considera que hay muchísimos artículos de la Constitución del 49 de Perón que son absolutamente claros en este sentido. Tiene que haber un proceso de recuperación por parte del Estado, de las empresas del Estado prestadoras de servicios públicos. ¿Por qué? Porque estos contratos están muy bien armados en la época de la privatización de Menem, tanto que es absolutamente difícil permearlos desde el control, incluso permearlos desde las decisiones políticas. No nos olvidemos que para poder crear los subsidios a la energía y crear todo el esquema que puso en vigencia el presidente Kirchner, lo que hubo que hacer fue declarar la emergencia económica, social, ocupacional, o sea, que tenía 7, 8 áreas, mega áreas la emergencia económica del año Claro, 2003, 2004, 2002, perdón, porque fue la de primero Duhalde y después Claro, él la la de- prorrogó en el exacto. 2005. Pero bueno, de todos modos la emergencia tuvo que ser muy, muy amplia para poder echar mano de herramientas que significaran frenar la dolarización prevista en los contratos. Los contratos tienen una dolarización prevista. Eso- Lo que hizo Macri fue, quitó la emergencia, quitó el cepo, quitó esto, quitó lo otro y empezó Claro, Por eso, a digamos, quedarse con... activa, o sea, actualmente se podría volver a ejecutar ese tipo de políticas tal cual como se aplicaron en el 2002 Si y se va a 2005. elegir, Si haces el mismo mecanismo que hicieron Duhalde y Kirchner. pero tengo de una pregunta, si emergencia. vas a llegar a la declaración por ley de emergencia, declarar utilidad pública y expropiemos. Bueno, por eso, a ver, no, quitarles las concesiones directamente, buscar la forma Aparte de concesiones. quitar el proceso de privatización del medio, reestatizarlas otra vez, o sea, vamos a un pre-Menem, ¿no? Ya que este hombre nos llevó a una etapa precolonial, yo me acuerdo de una charla muy linda que tuve con Osvaldo Bayer en un programa de responsabilidad social que yo tengo, y Osvaldo Bayer me decía, estamos en 1930. Y me lo dijo, Bayer murió ya hace 3 años, 2 años. Estamos en una etapa precolonial peligrosa. Bueno, ya que estamos en una etapa precolonial, volvamos a una etapa anterior a Menem y volvamos a replantearnos la función
de los servicios públicos y sobre todo en la temática de la energía, que claramente, como la canción de Serrat, se la pasó por allí el presidente Menem, y los 3 segmentos de la energía, generación, transporte y distribución, están en manos de sus amigos, sus aliados, sus socios, sus testaferros, sus... Sí, ¿no? Ese es el tema. Con lo cual, lo que pasó el Día del Padre puede llegar a ser un juego de niños en diciembre. Puede llegar a ser un... Lali, ¿cómo está Julio hoy? Julio está fuerte, Julio está dando peleas. Si vos leíste la nota que escribió por los 700 días, estaba recreando algunas frases de Dostoyevsky, se me ha puesto tan arriba Julio. Exacto, que ya... Es medio difícil seguirlo, digamos, no, claro, ahora me siento como una alumna en los días que voy a visitarlo y le digo, bueno, a ver, enséñame, porque está muy arriba Julio, la verdad que es difícil, pero bueno, lo que dice Julio claramente, y así se lo ve, es que están... bien, está fuerte, está reflexivo y está más rebelde que nunca. Hay cosas que Julio no va a tolerar así como así, venga de quien venga. Esto lo tengo claro. Vos sabés que, bueno, tuve la oportunidad de escucharlo en varias entrevistas y varias cosas que compartimos, pero realmente es admirable. Yo tanto... cuando lo escucho hablar a él o cuando lo escucho hablar a Amado, después de todo lo que están pasando, por ejemplo, por poner 2 casos, pero que son los casos que uno medianamente más escucha o que tiene la posibilidad de tener más acceso. Yo comentaba acá con mi compañera Jimena que yo lo vi a Amado en ATE, y con más allá de todo saber, toda esta persecución y todo, cómo tiene esa grandeza y esa tranquilidad de no buscar esa revancha, esa bronca, ese odio, todo lo contrario, es un efecto contrario, digamos, más, metiéndose más y buscándole las soluciones para una vez que cuando él salga, y que independientemente de que esté preso físicamente, está libre a nivel... Sí, como espiritual o personal. No, en Julio pasa lo mismo. Sí, por eso los nombré a los dos, por poner esos 2 casos. La verdad que es admirable después de toda esa persecución y estar viviendo esas cosas que realmente, aparte, sabiendo que no es por algo, es una persecución política y no por una irregularidad o algo que realmente amerite que le... No, y está todo tan vergonzosamente armado que lo que sí está invisibilizado por el Cuarto Poder es todo lo que está pasando hoy en la causa de Dolores, porque que trataron también de banalizarla, de desvirtuarla, pero es una investigación muy seria, muy sólida y que nos habla de un armado de causas judiciales para poder perseguir o apuntalar todo esto, así como fue Stornelli a pedirle a Irurzun que inventara una doctrina para meter en cana de Vido, armaron todas las causas. Una pericia con el Rincón del Vago. La pericia trucha de GNL, pero la causa GNL Bonadío la recreó, sin decirlo, con una declaración de D'Alessio. O sea, ¿me entendés que todo tiene que ver con todo claramente? Entonces, como es todo un armado de causas, vos decís, bueno, ¿qué te queda? Mucha gente me dice, ¿y qué esperás del próximo gobierno? Que haga su trabajo y no se meta en el del Poder Ejecutivo, en el del Poder Judicial, que recuperemos el Estado de Derecho, que tiene que haber justicia en nuestro país. Tiene que haber, aunque sea un juez que diga este fallo vergonzoso de 144 hojas de Bonadío, elevando la causa fotocopias de cuadernos al estadio de juicio oral, es vergonzoso. ¿Cómo va a decir que a ojo un chofer de un funcionario calculaba que en ese portafolio o en ese bolso había tanta plata, ¿viste? Y usted como, porque yo tengo una idea, o sea, es como tomarnos el pelo, ¿no? O sea, nosotros debemos tener todos cara de tontos, porque y aparte escribirlo, a ojo calculó que había... Bueno, pero no fue, ¿en dónde fue? En Bolivia, Venezuela, Colombia, no me acuerdo ahora. No sé la funcionaria que fue acusada
por lo mismo, por unos cuadernos que En Ecuador, están en con el Ecuador, mismo no me cuento. acordaba, En Ecuador no me están con acordaba. el mismo cuento. Pero era en Latinoamérica. Claro, hemos exportado los Las cuadernos. causas. Los cuadernos, Las No, causas. no, pero la misma Sí, metodología. exactamente igual. pero- no, pero estos pero- cuadernos no, es un remember. Estos Claro. cuadernos son, me acuerdo que... Sí, pero yo no tuve la oportunidad de leerlos, pero sí escuché que decía que estaba hasta las comas, que 5 años Claro, después se acordaba. Mira, si yo te pregunto hoy, que es 6.332. martes, ¿qué te pusiste el domingo al mediodía de ropa? Ni te acordás, pero parece que esta señora sí, porque estaba con el vestidito de lunares y ese día No, pero se entró acordaba hasta las todo, comas. Todo. Bueno, si vos te fijas a ver los cuadernos de Centeno, se ve que el hombre en algún momento anotaba dónde iba por una cuestión de kilometraje y de rendición de cuentas para el pago de su Por el- servicio de claro, prensa. Exactamente. obvio, no. Claramente. Eso es normal. Eso es Eso normal. es normal. Pero Eso yo es lo normal. pensaba también, porque yo fui funcionaria en su momento, en la gestión anterior, y teníamos un chofer en el área, y yo pensaba, si el chofer hubiera escrito todos los lugares donde yo fui por ser funcionaria y con quién me juntaba, lo único que tenía que agregar era que yo subía y bajaba con un bolso. Claro, Después claro. todo es real, digamos. Claro, se correspondía y Claro, podías correspondía, verificarlo. pero digamos, agregando que yo andaba con un bolso, ya eso lo convertía en una causa. un delito, Claro, una causa. claro, Entonces claro. es algo... No, es terrible. demencial, Sí, de es solo terrible. pensarlo es demencial, Es realmente. terrible es que no solo se pen- necesiten pruebas. No, bueno, Es- y bueno, es porque lo que pasa es que han terrible. instalado de Moro a esta parte la percepción de que sos un delincuente. Ajá. O sea, hay Sí, claramente el caso de y Moro La es- construcción, Esa es la la construcción construcción mediática la de la construcción- percepción. Ajá. Y hay organismos internacionales vinculados a transparencia y a derechos humanos y demás, perfectamente financiados por fondos norteamericanos, que también instalan que la percepción de algo te muestra una realidad y no es así. Nunca, por lo menos en nuestro sistema jurídico, hay que probar todo lo Claro. que vos decís. Lali, y en tu triple condición, a ver, de ciudadana que se siente estafada por la justicia, de esposa que se siente rehén y de abogada, ¿cómo ves desde esos lugares la elevación a juicio? ¿Como un alivio, como una preocupación más? Porque a mí me parece que la idea de que siguieran estos expedientes sin la elevación a juicio era donde se hacía todo lo sucio, todo lo que puede servir nada más que para tapa de diario. Pero la elevación a juicio, la cosa... Yo te voy a decir algo. Se ha elevado a juicio 3 causas madre, una de ellas con 4 expedientes paralelos, porque acá se ha hecho lo que el doctor Zaffaroni llama clonación de expedientes. Entonces, por cada uno Un de rizoma los es esto, temas sí. problema, lo que ha habido es apertura de indagatoria, porque también era coincidente con algún momento político puntual, y entonces tenía que salir en el diario, que ahora llamaban y le pedían el desafuero a Cristina, y que pin y que pan, bueno, y que ahora metían en cana debido, y ahora lo llamaban a indagatoria por esto, iban a trasladarlo, ahí trasladan a debido, a ver si sale con el casco, no sale con el... Bueno, una cosa muy bizarra, fue el entretenimiento que tuvimos durante estos años, ¿no? Pero me parece muy grave que el juez haya hecho este apelotonamiento de expedientes que no tienen ni ton ni son. Me parece muy grave. Lo que sí me parecería serio es que este amontonamiento de causas que ha hecho, que te digo más o menos son 7, todas juntas, terminen en una gran nulidad. Lo que yo no sé es en este momento si le van a poner el cascabel al gato o van a seguir interviniendo todos estos mismos jueces que son los que van a rendirle pleitesía a la Embajada de Estados Unidos a diario, Sí. a Hoy- cada comida que hay. Perdón, yo que del sistema judicial sé poco, toco muy de oído. Perdón, hoy lo escucho... ay, me atraganté. Agua. Hoy lo escuchaba a Ramos Padilla hablando sobre federalizar a los jueces de las provincias para que no sean solo 12 los jueces que están, los que deciden todo,
y la posibilidad de hacer una reforma para volver a sortear las causas y que no las continúen quienes están ahora llevándolas a cabo. Llevándolas a cabo. Yo creo que hay distintas propuestas. La de Ramos Padilla es razonable, pero vos fíjate que la causa que ahora se está juzgando en etapa de juicio oral, la famosa causa de vialidad o la causa obra pública vial en Santa Cruz, solamente en Santa Cruz, 0,1% del monto de la inversión en obra vial, es una causa que ya se había juzgado en Santa Cruz. En Santa Cruz también hay jurisdicción federal. Hay fuero federal. O sea, estamos violando principios procesales de nebis in idem. No se puede juzgar dos veces una misma causa. Y acá se están juzgando. O sea, ¿me entendés que hay muchas cosas para revisar? Entonces, quizás, ¿cuál será la herramienta? Y esta puede ser una. ¿Habrá decisión política para hacer una modificación de esta naturaleza? A mí me preguntaban en una entrevista el viernes qué pensaba yo del tema. Y yo decía, bueno, ya que estuvo Alberto con Evo Morales, hagamos la democratización de la justicia. ¿Por qué tenemos que tener jueces vitalicios, eternos, que se pasan de año, hacen amparos, los fiscales no apelan los amparos y entonces pueden estar hasta los 80, 90 o 100 años si es que llegan en la justicia haciendo lo que quieren y como quieren y aparte no pagan ganancias y aparte no sabemos patrimonialmente qué son, quiénes son, a qué responden, cómo no nos enteramos cuando un magistrado, nos enteramos cuando el presidente de la nación tiene que viajar al exterior y no nos enteramos cuando un magistrado que nos juzga va a tomar una clase a una escuela en Norteamérica. Y se lo paga una de las cosas que decía Ramos Padilla, una de las cosas que planteaba era que al ser tan pocos se cubren las espaldas entre ellos. Son entonces 12, las 12 claro, los 12. Entonces él decía, si hubiera 100 es más difícil que haya esto y además es más fácil, digamos, el tema de supervisar al otro juez, digamos, porque si no se supervisan entre ellos y se terminan diciendo, sí, está bien lo que hiciste. Sí, no, aparte te valido porque es una corporación. Una cofradía. Es una cofradía, es una corporación muy fuerte. Vos fíjate que nosotros recién ahora, digo y me atribuyo algo que lo hicieron los abogados de Julio por una cuestión de falta de respeto, en la causa vialidad había un destrato profesional. Nosotros por el Código de Ética del Colegio Público de Abogados, todos nos deben el trato que a un magistrado, en realidad porque somos auxiliares de la justicia. Y en el juicio oral de la causa de obra pública de Santa Cruz, estaban teniendo los abogados de Julio un destrato profesional por parte del tribunal impresionante. Entonces lo que pidieron fue la veeduría del Colegio Público de Abogados, y bienvenido que se abrió esa puerta. Por lo menos hoy hay 2 funcionarios del Colegio Público de Abogados que están interviniendo todos los días y escuchando qué está pasando en esta causa y hasta dónde se está violando el derecho de defensa y ser oído, porque si en un juicio oral el abogado de la parte no puede levantar la mano y decirle, su señoría, tengo que decirle tal cosa, el tipo, cállese el abogado, siéntese, váyase a dormir. No puede ser, no puede ser. Entonces, bueno, por lo menos esto... Parece que el sistema judicial estuviera como de otra época, cuando uno habla de otra... le falta la peluca. Sí, totalmente. Parece que es la Inquisición, es la época de la Inquisición. Exacto. Bueno, volvemos después de haber escuchado las noticias, son las 17:05. Bueno, voy a pasar las líneas de comunicación que entre de todas las ganas de ponernos a hablar con Lali se nos pasó, pero bueno, igual ya los oyentes se están comunicando. La línea es 43722841 o 3061, la línea de mensajes 52569640 o por el streaming de la radio, obviamente por la M1010 o por www.am1010ondalatina.com.ar o el Facebook Live de la radio del programa. Continuamos hablando acá con Lali Minichelli. Lali, me gustaría que aclares o que nos expliques un poco, que le expliques a los oyentes el motivo por el cual Julio rechazó la causa de la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria solicitada de nuevo
Nunca la había pedido, esto es algo que sí quiero aclarar. Se pidió excarcelación varias veces, pero bueno, nunca se pidió prisión domiciliaria. Y en esta oportunidad lo que hicieron los abogados fue plantear la excarcelación nuevamente y proponer una medida de morigeración ante una realidad concreta, y es que bueno, Julio está transitando sus 70 años, que es algo que a veces las mujeres no queremos reconocer, pero nadie nace con un año, naces con un día y llegas a los 365 y cumplís un año. Y yo le digo esto a mi mamá y me mata. Me dice, yo no tengo esa edad, tengo un año menos. Pero bueno, Julio está transitando sus 70 años, Julio es diabético, es insulino dependiente, tiene un problema respiratorio crónico también y un problema cardíaco. Y bueno, el cuadro de salud en condiciones normales, sobre todo es la diabetes que deteriora todos los órganos del cuerpo, en condiciones de vida normales es serio y el deterioro se produce, y en una cárcel de máxima seguridad, como yo digo siempre, Julio lleva 700 días sin comer una banana. Así que hay restricción alimentaria, hay restricción de todo tipo. Eso claro, yo lo escuchaba y no, claro, no, es el terrible. hecho de nunca haber no saber lo que es eso. No, exacto. bueno, yo tampoco lo conocía y la verdad que me estoy encontrando también con una falta de formación impresionante por parte de quienes hacen la requisa en visitas en el Servicio Penitenciario Federal, porque no puede ser que no te dejen pasar a Selga o que a veces no reconozcan que hay lechuga morada y lechuga verde. A ver, estoy hablando de algo muy casero, pero es lo que yo vivo durante 2 días a la semana. Entro más seguido como abogada, pero hay un desdoblamiento de la personalidad en mi caso. Voy como abogada y voy como esposa y soy la señora del reo, más o menos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la salud de Julio se deteriora en una cárcel de máxima seguridad, ha pasado por episodios de problemas de calefacción, ha pasado por... bueno, hay muchas alergias en la zona de Marcos Paz también, debe ser producto del medio ambiente, ¿no? También del entorno, de flora, qué sé yo, de fauna, no tengo ni idea. Pero lo cierto es que Julio está con su patología de base agravada. Entonces los abogados dijeron, bueno, vamos a presentar el pedido de excarcelación con alguna medida de morigeración que sea la prisión domiciliaria. Y bueno, así pidieron, por supuesto, al doctor Bonadío. De hecho, Julio está afectado a causa cuadernos, porque ya que estaba pidió la prisión también ahí Bonadío, y a la de ICRT, que ya lleva 700 días sin terminarse la pericia. Lo de ICRT quiero decirlo porque cuando Julio prestó declaración indagatoria pidió urgente una pericia contable, demoraron 380 días en hacerla y todavía no la terminaron ahora el 30 de septiembre y por las dudas Rodríguez se sacó de encima del expediente y también lo elevó, no sea cosa que le vayamos a pedir algo. Pero bueno, ante Bonadío pedimos excarcelación con la morigeración de la domiciliaria, la rechazó. Fuimos a la Cámara rechazó la excarcelación, pero llamó la atención que Bonadío armara el expediente de la domiciliaria con algunos agregados interesantes, como eran una inspección en el lugar donde podría hacerse efectiva la domiciliaria, algo que a mí en lo personal me había generado mucha expectativa, pese a que Julio siempre me dice, no te ilusiones. Entonces, bueno, lo que pasó fue que Bonadío rechaza, con la misma fundamentación del rechazo de la excarcelación, rechaza la domiciliaria y vamos a la Cámara. ¿Cuál es el fundamento de la excarcelación? Tiene muchas causas, tiene poder residual, puede haber peligro de entorpecer la investigación. Puede desenterrar el dinero de la Patagonia y enterrarlo en otro lugar. Sí, capaz, va a los agujeros donde que no hizo Marijuán, va él con una campera de un color estridente. No, bueno, yo pregunto porque la verdad que es un planteo muy de forma, infantil, claro, es muy de forma. La verdad, lo de las prisiones domiciliarias es una condena anticipada, claramente. Julio está viviendo una condena anticipada y cuando lleguemos al final de la película ni siquiera va a tener condena y va a haber perdido 2 años de su vida. Julio es padre de 5 hijos, tiene 10 nietos y 4 bisnietos, y esto lo voy a repetir hasta el cansancio porque el daño familiar que se hace es increíble, es increíble. Pero bueno, rechaza la excarcelación, rechaza la domiciliaria Bonadío y va a Cámara. La Cámara lo que hace, a diferencia de otros casos, porque en otros casos la Cámara dijo concédase la domiciliaria y háganse los estudios periciales para determinar las condiciones de salud, esta vez lo que hizo fue decir, che, Bonadío, ¿cómo? Ni siquiera leyó el informe médico, lea el informe médico, evalúe la situación médica del paciente, haga todos los estudios que correspondan y veremos qué se resuelve.
Mal también la Cámara, ¿no? Bueno, yo de el doctor Bertucci y el doctor Bruglia, que son jueces por traslado, por decreto, tampoco tengo confianza. Me cuesta desconfiar de la justicia porque soy abogada, pero me cuestan algunas lecturas, ellos ¿no? Te ponen en ese papel, bueno, que siendo es abogada complicado, es muy complicado. tengas esa contradicción. Y entonces, bueno, obvio, cuando llega Bonadío, después que lo retó la Cámara, ¿qué va a hacer? Lo que hizo fue mandar a buscar a Julio entre gallos y medias noches, que Julio generalmente cuando va a trasladarse a tribunales, hacemos un habeas corpus previo, porque no sabemos si lo van a tener en la alcaldía de tribunales, que tiene del piso hasta la mitad de la pared, donde hay hacinamiento y presos que llevan un mes sin comer, a disposición del juzgado. La alcaldía de tribunales es lo más vergonzoso que existe sobre este país, y no sé cómo los organismos de derechos humanos no hacen nada. Fue Boriski un día, después de 9000 años, a mirar y se dio cuenta que era un asco. Pero bueno, para evitar esta vejación adicional, se hace un habeas corpus ante cada traslado posible de Julio, y entonces va también con el enfermero y con el control de glucemia cada 3 horas y la ingesta de comida cada 3 horas, porque si pasa más tiempo le agarra una hiper o una hipoglucemia y puede quedarse en el camino. Y a los tipos tampoco les interesa que se les muera en el camino, creo, ¿no? Quieren seguir torturándolo. No sé qué están buscando, pero no importa. La tortura. A Luis Delía le pasó algo más o menos parecido. Fue dramático. Lo de Delía de ese jueves fue dramático. Sí. Pero bueno, con Julio siempre hace el habeas corpus previo al traslado. Esta vez lo mandan a buscar, como que lo tenían que llevar urgente, hacerle una pericia médica para cumplir con la orden de la Cámara. Y bueno, Julio dice, ¿ves por la fuerza pública que tengo que ir? Y entonces le dijeron, no es por la fuerza pública. Bueno, entonces no voy. Él llamó por teléfono, me llamó a mí y después llamó también a los abogados. En realidad me llamó a mí y me dijo decirle a los abogados que desistan. Yo más manoseo no quiero. A mí que me boludeen ya a los 70 años, no tengo ganas. Así que lo que dijo fue, bueno, esperaré a los 70, a ver si a los 70, que los cumple el 26 de diciembre, se dignan a sacarme. Pero de todos modos, el 26 de octubre se cumplen 2 años desde que Julio tiene prisión preventiva. Las prisiones preventivas no deben extenderse más de 2 años, por más que han hecho excepciones, porque a Báez lo tienen todavía sine die, como dicen los griegos, ¿no? Y los romanos. Así que sin tiempo. El 26 de octubre, Julio debería estar en su casa, sin prisión preventiva, con todas las causas que quieran, pero sin ninguna prisión preventiva. Seguirían las causas. Tendría que estar escarcelado. El 26 de octubre debería estar escarcelado, pero no, él dice que va a pedir la domiciliaria a los 70. Yo digo, te tenés que ir el 26 de octubre. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero digamos, bueno, ahí ya será digamos, eso tendrá que ser un pedido de... Es un planteo que harán los abogados. Un planteo que harán los abogados, y bueno, ahí se verá. Los 2 años de debido detenido se cumplen el 26 de octubre. Bueno, entonces en una de esas... Yo espero que el 26 de octubre lo escarcelen a Julio debido. Eso espero, eso espero. Bueno, y con relación a... Me gustaría también que hables acerca, porque, bueno, escuché lo que estamos hablando afuera, digo, que escuché la entrevista que te hizo Nancy Pasos con relación a esa mala intención en relación al tema de que vos eras la que tenías que controlar todo el tema de la obra de Julio. Yo creo que es más una cuestión por desconocimiento y también me parece que un poco de mala intención, haciéndose así como la que no sabía, tratando de medio de afirmar de alguna manera. Y en realidad ahí se introdujo algo que bueno, que fue lo que se planteó desde un comienzo. Julio asume como ministro de Planificación Federal el 25 de mayo del 2003, y el planteo, nosotros vivíamos en Santa Cruz, Julio había sido ministro de Néstor allá, Néstor era gobernador. Yo había estudiado acá,
en Buenos Aires y me volví a mi provincia. Yo soy nativa de la provincia de Santa Cruz, con lo cual el desarraigo es un tema bastante complicado. Y de por sí a mí Buenos Aires no es que me disguste tanto, pero me resulta una sociedad como hostil. Siempre de chica me pareció que vivir en un pueblo era más cómodo. Y bueno, el tema del traslado, de qué hacer, de qué no hacer, esto de que no podía hacer lo que hacían los legisladores, que se van de su provincia de martes a viernes y después vuelven a la casa. O sea, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué tengo? Bueno, entonces Néstor quería que yo en Santa Cruz había hecho control durante muchos años. Yo fui síndica titular de Servicios Públicos Sociedad del Estado y de Distrigas. De hecho me tocó trabajar en la decisión de las 2 empresas de gas y de energía eléctrica en la provincia de Santa Cruz, y fui síndica suplente por las acciones de titularidad del Estado Nacional en YPF en la época de Menem, de los gobiernos del presidente Menem, y tenía mucha experiencia en control. Y aparte en Santa Cruz yo era coordinadora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, estando no Julio, porque Julio fue un tiempo ministro de Economía y un tiempo ministro de Gobierno. Y siempre que pasaba algo, el chiste de Kirchner era: ¿cómo, Lali? ¿No controlaste? Y era como una chanza, ¿no? Sí. Que me hacía a mí, a la contadora general. Y entonces me dijo que me necesitaba en el órgano de control interno, porque él necesitaba que hubiera control concomitante con la gestión, que es el control que prevé para la Sindicatura General de la Nación la ley 2456. Y entonces, la verdad que para mí fue un gusto enorme, porque me decían: ¿en qué lugar querés? Bueno, en un lugar donde pueda ser útil. En ese momento el titular es unipersonal, la Sindicatura General de la Nación, no es colegiada, no es que se sienta el síndico y debate con sus adjuntos. Los adjuntos están para suplirlo en tareas operativas, claramente, que él delega. Pero la Sindicatura General de la Nación, que es un órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, es unipersonal. Y es el control del presidente de la Nación, con lo cual reporta al jefe de gabinete y al presidente de la Nación. En ese momento era Alberto Iribarne, el síndico general de la Nación, y yo fui su adjunta. No era la titular del organismo, como me quisieron hacer aparecer. Exacto. Pero bueno, en el diario La Nación yo asumí un 19 de junio del 2003. La mujer de Debido lo controla y lo asesora y no sé qué historieta con todos mis antecedentes de Santa Cruz. Y que era una mentira, era una falacia, pero bueno, en ese momento tengo que reconocer que Alberto Fernández era jefe de gabinete y salió en defensa mía y de mis antecedentes en relación al control. También lo hizo Alberto Iribarne, y lo que hicimos fue hacer la consulta a la Oficina Anticorrupción. En ese momento la Oficina Anticorrupción, el titular era Manuel Garrido. Manuel Garrido es un administrativista de peso y de predicamento y reconocimiento en esta zona del país, y es un tipo que no podemos tildar de K, muy por el contrario. Claro. El doctor Garrido sacó una resolución diciendo que no tenía ninguna inhabilidad y ninguna incompatibilidad para ser adjunta del Síndico General de la Nación, justamente por esta estructura que yo te digo, y además, bueno, lo que sí dejó la prevención, que obviamente no debía intervenir en temas vinculados al Ministerio de Planificación Federal. Pero a mí lo que me tocó hacer en la CIGEN cuando estuve fue crear, nada, esto es como agrandarme, no, yo puse operativo una herramienta que había creado el doctor Duhalde en su presidencia, que era la Red Federal de Control Público, que todavía no se había puesto operativa, y era la forma de controlar los fondos nacionales descentralizados en las provincias. Y acá, por ejemplo, también la obra pública y también los planes sociales y el hambre más urgente y todos esos programas de trabajo, de desarrollo social que se ejecutaron, tenían descentralización operativa en provincias y municipios. Así que me tomé la tarea de, durante esos 5 años que duró mi gestión, yo estuve desde junio del 2003 a diciembre del 2007, yo soy la única funcionaria que se fue con Kirchner del gobierno. La tarea que me di fue conformar la Red Federal de Control Público. Así que no hice nada vinculado al Ministerio de Planificación de Julio, y de última, si él me preguntaba algo, era en mi casa, en la ducha o no sé dónde, pero era un tema familiar. Si él me decía: Lali, voy a hacer el fideicomiso para la energía eléctrica, qué bien, una herramienta, pero no lo asesoraba yo
en el Estado, la verdad es esta. Así que, bueno, también me di una charla con la gente del diario La Nación en su momento para explicar esto, pero no les interesó más que como anécdota. Mira, vino esta. No les importa porque, las aclaraciones salen en letra muy pequeñita. Igual, me pasó cuando Fivertel, cuando Julio, esto se los voy a contar como una anécdota porque pasó esto que estás diciendo vos, Jimena. Cuando Julio le quita la licencia de Fivertel a Fivertel Sociedad Anónima, cuando se junta, cuando se fusiona con Cablevisión, que yo siempre digo, él es el único ministro que puso en vigencia la ley de medios, al día siguiente el titular del diario era debido le quita la licencia a Fivertel y la mujer tiene minichelli@fivertel.com.ar. Me rescrachó en el mundo y mandó a todos sus troles que venían practicando ya conmigo. Bueno, yo por violación de secreto le inicié una causa y tuve una audiencia con Kirchbaum y le expliqué, le dije, mire, esto es una barbaridad lo que han hecho por esto, por esto, por esto. Tuvimos una audiencia preliminar en un juzgado, está la causa ahí, me acuerdo el doctor Virgolini me acompañó, y ellos me preguntaron si yo quería plata, una indemnización, y dije, no, yo quiero que se disculpen porque me sacaron página 43 a la izquierda, que creo que es la que nadie mira, chiquitito, pero si buscan en la web, Kirchbaum Minichelli está, la reunión que tuve con... Sí, pero lo que importa es el titular, pero ¿no? Y el resto no les importa. Y que yo lo cuente hoy en AM 1010, viste, no sale en la tapa de Clarín, con lo cual tampoco es noticia. Bueno, cuando lees también las notas de ellos, a pesar de los titulares estridentes, después lees la nota y la bajada, sí, ni la bajada ni el contenido. Se contradice con el titular, o sea, claro. No hay una correlación muchas veces porque el titular... Pero es como los graphs de la televisión, como están en todas las confiterías, porque el condicionamiento para el internet, para esto, para otro, es TN, la gente que mira el titular, entonces las organizaciones sociales marchan a Plaza de Mayo, y capaz que se está desactivando, y lo que está contando el periodista es que no hubo disturbios y está todo bien, pero vos te imaginas una marcha, la gente... No, pero aparte nunca ponen en el graph el motivo de la marcha, nada. Y es que sea... corrupción, 2 puntos, debido a declarar. Y están contando justamente que no, que en esa causa se... ¿viste? Yo por eso, Lali, te hice un poco que lo expliques, porque, digamos, vos estás hablando del año 2003, digamos, de lo que pasó en La Nación, y esto fue hace... La gente me sigue preguntando, o sea, hay gente, por ejemplo, Fariña, cuando fue a declarar, que a Fariña lo coachó una abogada del Ministerio de Planificación Federal, violación de secreto, violación de la confidencialidad y todo lo que se te ocurra. Yo no puedo entender cómo esa abogada tiene falta de mérito hoy. Espero que el doctor Ramos Padilla revea esa decisión. Pero Fariña dijo, y la mujer de Debido lo controlaba y lo asesoraba desde la CIGEN. Y yo desde el 2007 que no estaba en la CIGEN. Y estamos en el 2014, 15. O sea, una cosa demencial. Y quedó en el imaginario de la gente que yo hasta el último día de la gestión de Cristina estuve en el órgano de control, y no, porque yo me fui a hacer el doctorado a Salamanca. Esta es la realidad. Me fui, no físicamente, bueno, hice el periodo de docencia, dupliqué investigación y demás, pero hice mi doctorado que quería hacer desde los 22 años. Cuando me recibí no había tenido tiempo de hacerlo, por eso me fui de la función pública. Yo por eso te lo quise que lo aclares, porque digo, me sigue poniéndose en tela de juicio y manteniéndolo como algo, viste, que realmente es para seguir descalificando a mi marido. Exacto, pues justamente porque va en esa línea. Así que bueno, yo te quería preguntar, ¿cuáles son? Sé que estás en contacto con organizaciones digamos, con encuentros de presos políticos, que estuviste con la hija de Lula. Me gustaría que desarrolles un poquito eso y ya como para culminar después. Sí, nosotros, primero lo que quiero decir es que el 2 de septiembre falleció una líder muy importante de la Liga por los Derechos Humanos, que fue su presidenta, Graciela Rosenblum, un gran valor. Ella y José Schulman realmente hacían un tándem maravilloso. A nosotros nos dieron una contención única, permitieron que muchos amigos, que muchos conocidos, que muchos desconocidos, que muchos interesados, que mucha gente pudiera ir a dialogar y a conversar con los presos políticos.
generaron junto con Abuelas de Plaza de Mayo, con el apoyo de Estela Carlotto y demás, la posibilidad de que el Servicio Penitenciario Federal abriera un día de visita a la semana para que fueran a visitarlos tanto a Ezeiza como a Marcos Paz. Los viernes van a Marcos Paz y los jueves van a Ezeiza. Así que bueno, una de las primeras cosas que hicimos fue vincularnos a la Liga. La Liga ya venía trabajando con la Comisión por la Libertad de Milagro Sala. Milagro Sala, como les dije hace un rato también, llegó a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tema de las condiciones de detención, no por la violación de derechos. Nosotros fuimos y nos presentamos por la violación de las garantías constitucionales, que todavía no se abrió esa instancia, pero en el caso de Milagro sí, vino un veedor, vino gente a ver, y de hecho Milagro está con prisión domiciliaria, lleva 3.000 días, pero con prisión domiciliaria. Bueno, la Liga es un organismo que está vinculado, igual que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que la APDH también hoy tiene un día de visita en Marcos Paz, es los días sábados. Ahí está Eduardo Tabán y un equipo maravilloso de gente también. Bueno, ellos y algunos organismos más de derechos humanos, muchos, algunos no, muchos porque son más de 300, organizaron el año pasado el primer encuentro latinoamericano de derechos humanos, de presos políticos, para hablar de esta situación de persecución y de encarcelamiento con esta ola neoliberal que arrasó con nuestro continente. Y este año se hizo el segundo encuentro. Para este segundo encuentro lo que hubo fueron tareas previas o preliminares ahí en el lugar donde se realizó el evento. Y nos encontramos, vinieron como, digamos, invitados especiales la hija de Lula, que nos vino a contar la situación de su papá, y vino el nieto de Salvador Allende. Era también la víspera del aniversario del golpe de Pinochet en Chile. Él es médico, vive en Venezuela, y la hija de Lula nos contó anécdotas del tipo de cómo está Lula. Bueno, está como Julio, como Amado y como los 70 presos políticos, fuerte, dando la pelea, digamos, formándose, fortaleciendo su formación. Julio es un tipo súper culto, súper inteligente, y bueno, todo esto también es otro tiempo para aprovechar. Julio siempre, su vida es como si fuera el último día, con lo cual la vive y la disfruta donde esté, de la forma que pueda, y la verdad que está leyendo mucho y eso lo y escuchaba, se está formando de las notas que decía que cuando él era funcionario público no tenía el tiempo como para leer de todo lo que leyó, y ahora por esta circunstancia que está viviendo, sí, ahora está es como que está aferrado a un montón claro. de lectura y de cosas que hasta inclusive que decía que no, capaz que no era medio reacio a leerlas, y sin porque embargo, por una cuestión de tiempo y de concentración. Exacto, porque claro. a veces mirábamos juntos una película y él la rebobinaba 14 veces porque tenía la cabeza en otra cosa. Claro. En cambio ahora no solo mira otro tipo de películas que son reflexivas, que requieren pensamiento crítico y demás, sino que además tiene otra actitud hacia la lectura profunda, ¿no? Tal cual. Que en el día a día de una gestión que te demanda estar pendiente del teléfono, pendiente de todo esto, no podés. A ver, en el pabellón donde está Julio tienen un televisor con 3 canales, por supuesto que siempre el canal está, y 2 más, pero obvio que no tienen acceso a internet, obvio que no tienen teléfono, obvio que yo no lo puedo llamar, es él el que me llama 1 o 2 veces por día, o 3 veces, o las veces que tenga ganas de hacerlo, pero yo no lo puedo llamar. O sea, está en una cárcel de máxima seguridad, privado de todo. Y siempre tengo que aclarar, y tengo en el fijo del Twitter de Julio, que esta cuenta es administrada por su familia, porque nunca falta un malintencionado o alguien con mala fe diciendo, ¿cómo? Chorro, estás desde Marcos Paz escribiendo, ¿cómo tuiteando? Y mucha gente me pregunta, pasame el teléfono, así le mando un mensaje. No, ¿qué mensaje? Claro. Es un teléfono en la pared donde tiene que hacer cola para ver si le toca hablar a uno o a otro, y bueno, una cosa, una vergüenza. Que en el imaginario de la gente también, digamos, las cárceles son un poco las cárceles norteamericanas, donde los políticos
tienen teléfono. Juegan al póker entre ellos. Exactamente. De todos modos, te digo que esta es la primera vez porque hubo presos políticos, creo que desde la época de Pistarini y de los funcionarios de Perón, que no hay presos políticos en cárcel de máxima seguridad, porque a Menem, a Cavallo, a todos los que tuvieron detenidos muy poquitos días, fue en otras condiciones. De hecho, María Julia también, que pobre fue una terriblemente perseguida también. Yo no recuerdo el lugar, sé que estuvo en una cárcel, sí, estuvo, pero Menem y Coso no, Menem no estuvieron en cárcel. En una quinta. Bueno, después estuvo domiciliaria en la quinta de Gostanián, pero también estuvo detenido, creo que se llama Remonta, no sé, yo soy muy mala para los lugares, pero ahí en Figueroa Alcorta, ahí cerca de... Está bien, pero sí, no es servicio penitenciario. No es servicio penitenciario, no estuvieron a disposición... La Policía Federal, esa era claro, es la sede de la Policía montada. Federal, la montada esta. No, el Servicio Penitenciario Federal, bueno... ¿Y cómo es el régimen, Lali? ¿Vos 2 veces, en 2 días de visita, mirá, en julio? Los hombres, los varones de la familia, pueden ir solamente los días lunes a la mañana. Ajá. De hecho, 2 de los 5 hijos de Julio tienen la posibilidad de ir algún otro día de la semana porque por trabajo pueden visitarlo en otro momento, y esto hace que también le alivianemos esto de estar tan ausente de la familia. Claro. Uno de los hijos vive en Córdoba y viene una vez al mes y tiene 5 días. Y después las mujeres de la familia, entre ellas Valeria, su hija, que también es abogada, yo, mi mamá, la prima de Julio, mi hermana, bueno, las mujeres de la familia podemos ir los días lunes a la tarde y jueves a la tarde. Y yo como abogada puedo ingresar todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero bueno, yo tengo que trabajar y la cárcel me queda a 80 kilómetros si salgo de acá y 120 si salgo de mi casa de Zárate. Así que tengo en el lomo muchos kilómetros hechos, que eso, bueno, es bastante agotador. Bueno, también. Eso es lo que una de las cosas que resalta siempre Julio, y que es importante todo el tema de la contención de los compañeros, obviamente tuya ni hablar, de que te dice pero que sos una leona, mucha gente a visitar. Una leona que sos, es como que está muy aferrado a tu acompañamiento, y que peleas más que él inclusive. Así que bueno, la verdad, Lali, te queremos agradecer la participación en nuestro programa. La verdad, para nosotros es un orgullo que hayas venido, mandarle un abrazo enorme a Julio. Ojalá que nos esté escuchando, porque yo le había dicho, voy a estar a partir de las 17 y vine una hora antes. Igual después te vamos a mandar el corte. Igual tenemos pendiente una visita también, nosotros. Pueden ir por la LIA o pueden ir por la PDH, depende si pueden ir un viernes o un sábado, y la verdad que va a estar bueno que él les cuente o que ustedes lo vean. Un sábado nos gustaría, vamos a coordinar. La verdad que yo, como te lo dije en privado, tenemos ganas de ir con los compañeros, así que la verdad, darle un fuerte abrazo y bueno, nada, que ya estamos en la última etapa, como bien lo dijiste, y que bueno, que las causas sigan su curso, pero que Julio y todos los presos políticos estén en sus casas, en libertad y en las causas recuperando el Estado de Derecho, sí o sí. Tiene que haber justicia en este país, es muy necesario, no tiene que haber persecución, no tiene que haber armado de causas, tiene que haber justicia. Bueno, Lali, mil gracias, agradecido gracias por la visita. Aníbal, vamos al primer tema del programa y volvemos.